Buenas tardes a los que estamos en España, buenos días a los que estáis desde países de Latinoamérica. Soy Alba Molina de Santander Global Tech y bienvenidos al segundo meetup que hacemos desde la comunidad SunExpert. Estos meetups los hacemos como parte de la iniciativa BTech with Santander, ya que este año en tecnología estamos creciendo muchísimo. Y claro, esto hay que darlo a conocer y que nos conozcáis. Y sobre todo, que si os interesa formar parte de una super transformación que estamos viviendo, entréis y apliquéis a las ofertas. En esta sesión vamos a hablar de Infrastructure as Code, una práctica emergente de uso de scripts para configurar la infraestructura, en la que Chema Polo, que es un súper experto en esto, claro está, va a enseñar cómo iniciar un proyecto desde cero. Chema es teleco y físico y lleva más de 10 años trabajando en tecnología de Grupo Santander. Actualmente está en el equipo de CTO Global, pero ha pasado por multitud de equipos. Es un apasionado de la automatización y un gran defensor del concepto de Everything as Code. Podéis hacer preguntas durante toda la sesión. Va a estar el chat, podéis hacerlas directamente a Chema, estará el chat abierto. Si puede, se parará y responderá a las preguntas. Si no, al final, cuando hagamos una pequeña encuesta, las responderá todas, ¿vale? Así que, dicho esto, Chema, cuando quieras, puedes empezar. Hola, gracias Alba. Como ha dicho la iniciativa BTech, pues tenemos por la parte de cloud, tenemos ahora actualmente 8 procesos abiertos. Tenéis aquí la URL, os animamos a que lo veáis. Y básicamente lo primero, bienvenidos. Gracias por la introducción. Y lo que queremos hacer en este meetup, lamentablemente no va a ser muy interactivo por todo el tema que acarrea esto, pero vamos a intentar compartir con vosotros la experiencia de los 2 últimos años que llevamos pegándonos, sobre todo en la parte de infraestructura como código, con Terraform como gestor de infraestructura, y dando una aproximación, unas pinceladas de por qué estamos aquí, cómo hemos llegado a esta posición y plantearos al final un reto. No va a ser, no sé si visteis el último meetup de Jaime, dejó el listón muy alto, entonces aquí no va a haber examen. Simplemente lo que sí vamos a hacer al final, vamos a compartir en una organización de GitHub este código para que todos podáis hacer fork, podáis utilizarlo y podamos inicializar en base a una comunidad open source, pues un poco la evolución de esto. Dicho todo esto, pues si queréis podemos empezar. A ver, como he dicho antes, la parte de infraestructura como código viene de toda la evolución tecnológica que estamos pasando. Dentro de esa evolución tecnológica, pues conviene dar pinceladas a de dónde venimos, a dónde vamos y dónde estamos. Si veis este timeline, pues asumiendo, y esto se lo he copiado a Jaime, en 1938 el famoso Bombe, que al fin y al cabo no era un computador. Ya, perdón. Se utilizó para descifrar Enigma, ¿vale? Eso, los que hayáis visto la película de Alan Turing. Esta es la famosa máquina que creó. En 1946 se creó ENIAC, ocupaba unos 240 metros cuadrados, aunque aquí lo que veis hoy son 2 personas con el panel de control, y se utilizaba principalmente para cálculo de coordenadas de artillería en el ejército de Estados Unidos. En 1954 se reduce todos esos 200 metros cuadrados a lo que estáis viendo en la foto, actualmente le llamaríamos 3 racks, ¿vale? Y reduce el consumo de toda esta instalación a unos 100 vatios. No vamos a hablar mucho, 1961 con IBM 7090, nuestro conocidísimo mainframe,
Ahí es donde ya empieza a haber informática de consumo. No de consumo público, pero sí empresarial. He puesto solamente la parte informática. Hemos abstraído toda la parte de software, Kubernetes, Docker, ese entorno de infraestructura y virtualización de infraestructura, ¿vale? En 1964, cabe destacar este componente de aquí, que lo que tenía de ventaja con los anteriores es básicamente que empieza a aparecer el concepto de periféricos. Hasta entonces todos estos tenían periféricos ad hoc. El 360 ya empezó a tener componentes que eran intercambiables. En 1971, Intel lanza el microprocesador 4004, que fue el primer microprocesador programable multipropósito del mercado, y fue lo que más o menos empezó a desencadenar. En 1973, Xerox sacó el Xerox Alto, que fue ya cuando empezamos a ver periféricos tipo ratón. Y luego ya nos movemos a 1977, ¿vale? En 1977, Datapoint hace una red para Chase Manhattan Bank que conectaba 255 ordenadores y iba a la mega velocidad de 2,5 megas por segundo. En 1978, Vanguard empieza a manejar el término Disaster Recovery como un concepto de dotar estos mainframe y toda la infraestructura de un sistema de backup que pudiese dar provisión de servicio para no interrumpir ese servicio. En la década de los 80, en 1981 más o menos, empiezan a producirse los PCs. En 1985 llega NFS, que lo que nos permite es desde un PC local utilizar un sistema de almacenamiento remoto en red como si fuese el local. Y entramos ya un poquito más en lo que hemos casi vivido la mayor parte de la gente que estamos conectados. Principios de los 90, pues los microcomputadores, estas cajitas, estas cucarachitas que tenemos aquí, empiezan a ocupar el espacio donde estaban los antiguos mainframe, con lo cual ya aparece el concepto de data center en sí mismo y empieza a aparecer los servidores multipropósito, aparte de los grandes sistemas de datos. A mediados de los 90 más o menos, con el auge de las .com, pues se empieza a necesitar, hay una demanda de necesidad de velocidad y aparece el concepto de data center como service. Ya entramos en la etapa que nos afecta más, que sería la etapa de virtualización en sí misma. Hasta aquí, pues básicamente era cuestión de hierro, necesitabas ampliar, metías más servidores, era físico. En 1997, por cierto, aquí pongo las fechas de comercialización de los productos. Entendemos que aquí hay productos que tienen pasos previos, que eran proyectos open source, los cuales todos hemos empezado a trabajar, pero hemos tomado como referencia la fecha de comercialización de los productos. Por ejemplo, Connectis fue el que comercializó Virtual PC en el 97, pero esto viene originado por Apple. Apple, como sabéis muchos, pues tenía una incompetencia, o sea, una incompatibilidad de arquitectura antes de pasarse a utilizar procesadores Intel. Entonces, Apple apostó por crear un entorno virtualizado que simulase un Pentium 2, si no recuerdo mal. Y lo estuvo comercializando a través de Connectis para dar la posibilidad a los usuarios de Macintosh de virtualizar un Pentium 2 y tener software compatible con plataformas Windows, ¿vale? Luego Connectis se lo vendió a Microsoft y casualmente desapareció el soporte para Apple. Pero bueno, eso es un chascarrillo. En 1999, VMware empieza a comercializar el VMware Workstation, ¿vale? Orientado sobre todo a virtualización de entornos de desarrollo desde nuestros equipos.
2001 aparece ya la versión ESX, donde ya estamos hablando de virtualizar infraestructura en los data centers y sobre sistemas que pueden ser productivos, ¿vale? En 2002, Amazon empezó el desarrollo de una suite basada en servicios cloud, incluyendo almacenamiento, computación y un poco de inteligencia, que es donde apareció Amazon Mechanical Turk, ¿vale? Luego nos movemos ya a un 2006, donde ya Amazon Web Services empieza a vender infraestructura conocida como cloud computing. Empieza a aparecer esa terminología. Bueno, me he saltado, en 2005 aparece Puppet, ¿vale? En 2007 Sun Microsystem empieza a manejar lo que sería el concepto de Modular Data Centers. Hemos pasado ya de Disaster Recovery, hemos conocido cuando se empieza a hablar de Data Center, Modular Data Center, pues toda la evolución. Ya empieza a gestionarse los Data Center como si fuesen en sí mismos el interés que genera el generar su estructura, su metodología, y empiezan a comercializarse sistemas. En 2009 aparece Chef, se comercializa oficialmente Chef. Microsoft Azure empieza públicamente a comercializarse en 2010 y llegamos al 2012. En 2012 aparece Vagrant de HashiCorp. Antes, como he dicho, tanto Ansible como Vagrant eran proyectos open source, pero Vagrant y Ansible empiezan a comercializarse a partir de 2012. Ansible lo comercializa Red Hat y Vagrant lo comercializa HashiCorp. En 2014, HashiCorp lanza Terraform. Como veremos luego cuando expliquemos la parte de Terraform, hay conceptos muy similares, pero difieren. Vagrant era para virtualizarte entornos en tu propia máquina para desarrollar, y Terraform ya está orientado a un diseño, implementación y manejo de lo que sería la infraestructura como código. 2017 se comercializa oficialmente Ansible Tower y el Terraform Registry, ¿vale? En 2019, en septiembre, si no recuerdo mal, y estoy hablando de memoria, empieza a comercializarse la versión de Terraform Enterprise. ¿Por qué marcó el COVID-19? Pues porque creo que después de todas estas calamidades que estamos pasando con esta pandemia, estamos viendo que en los sectores económicos, lo que sería sector primario, secundario, terciario, están evolucionando. Entonces, ahora mismo ya te encuentras gente que pasa de realizar el producto en sí mismo, se lo comercializan, lo entregan. Entonces, ese desdibuje, aparte de las necesidades que nos conlleva el Internet of Things y todo este tipo de cosas, yo personalmente creo que sí nos va a dar un empujoncillo a la parte de tecnología. Lo que veis abajo es estimado, ¿vale? O sea, es para que se vea gráficamente en qué nos impacta. Pues el promedio de aprovisionamiento de infraestructura para entornos no productivos como para entornos productivos, si os fijáis, hasta que empieza la parte de virtualización, estamos hablando de que el aprovisionamiento podía tardar años. Hasta el momento de virtualización podría tardar meses. El físico seguía tardando meses, pero lo que es disponibilizar un entorno de desarrollo virtualizado se redujo bastante. Si os fijáis, hay un decalaje entre lo que son no productivos y productivos, obviamente, porque cuando sale una nueva tecnología no lo vas a adoptar en producción. Y luego ya, a partir de que estamos hablando de que se consolida, se empiezan a aparecer los conceptos de infraestructura como código, empieza a gestionarse más la virtualización en infraestructura, pues los entornos no productivos se vienen reduciendo a semanas y los entornos productivos pues sí pasan a ser meses.
Lo que sí, esto que está en blanco es, pues el futuro nos lo dirá, pero si a este paso vamos así, entiendo que serán días o serán semanas para tener entornos productivos. ¿Por qué entendemos esos días o esas semanas? Pues porque, como hemos hablado antes, a raíz de que estos señores empiezan a favorecer a través de APIs el gestionarte tu infraestructura, aparece el concepto de infraestructura como código. La infraestructura como código, como todos los servicios cloud, te presentan una interfaz API, pues surge la idea de utilizar esta capacidad, ya que las APIs se tienen que consumir desde código, para diseñar, implementar y desplegar la infraestructura con las mejores prácticas de software que ya teníamos. La capacidad de tratarlo como código lo que nos aporta es permitir que los desarrolladores puedan hacer un end-to-end, incluso desplegarse infraestructura o desplegarse en la propia aplicación, siguiendo las mismas pautas que tenemos en un entorno de desarrollo. ¿Qué nos aportaría esto teóricamente y qué nos está aportando? Porque ya se está demostrando. Pues tienes un menor coste, porque es más fácil lo que sería el código en el momento que vas manteniendo una biblioteca y vas teniendo gente con conocimiento suficiente de lo que estás utilizando, aumenta la velocidad de implementación, con lo cual reducimos ese tiempo que hemos estado hablando antes de aprovisionamiento y reduce el riesgo. Reduce el riesgo, ¿por qué? Porque está visto y comprobado que eliminamos la intervención manual de la persona. Entonces, en tareas repetitivas, el error o la persona es proclive al error. Es decir, cuando haces los mismos pasos para repetir en torno a desarrollo, de reproducción, de producción, o hacer un sandbox para hacer un prototipado de una aplicación, las personas, pues cabe el que hayas quitado un carácter, que hayas copiado mal una cadena, que hayas copiado mal un archivo, que esté corrupto. Al eliminar toda esa parte, reducimos el riesgo. Por otra parte, y esto es un concepto un poco así, sería reproducibilidad y repetibilidad. En el método científico, si cogemos lo que hemos estudiado todos en ciencias, la reproducibilidad sería la posibilidad de que el experimento que tú realizas sea reproducible por otros usuarios, y la repetibilidad significaría que con el mismo código o el mismo entorno y el mismo experimento que tenemos, modificando el conjunto de datos que utilizamos para realizar dicho experimento, vamos a ser capaces de poder obtener los mismos resultados, ¿vale? En cuanto a infraestructura como código, se definen métodos donde el configurador o CCA, que sería el servidor de configuración, configura esa infraestructura desplegada. ¿Qué métodos tenemos? Pues tenemos push, que es cuando el configurador emite la llamada hacia la infraestructura desplegada para su configuración, o tenemos pull, que es cuando tenemos agentes o sistemas en la infraestructura que proactivamente son los que van a buscar dicho cambio de configuración. Perdón. Luego también se aplican enfoques o aproximaciones. Todos hemos oído hablar diferencias entre lenguajes declarativos, imperativos, el cómo contra el qué. Para que nos entendamos, yo lo veo más como aproximaciones, y veremos en los ejemplos un poco el por qué damos esta aproximación. En una aproximación imperativa o en un lenguaje imperativo, lo que venimos a hacer es nosotros pautamos el orden lógico de lo que tenemos que hacer, definimos cómo hacerlo y la secuencia.
Entonces estamos controlando, por así decirlo, todo el algoritmo, todo lo que sería lo que necesitamos para llegar a nuestro objetivo. En un declarativo es más el qué, es decir, el destino, lo que quiero tener. O sea, yo quiero tener una máquina. Pues por debajo ya tenemos algo que hace esa aproximación. Luego he puesto aquí como atención, empieza a emerger el término inteligente, ¿vale? El por qué. El por qué básicamente o inteligente se está dando últimamente a cuestionar cuál es el estado de tu infraestructura antes de aplicarlo. ¿Por qué lo he puesto en amarillo? Porque creo que no es una aproximación a cómo lo enfoques o a cómo abordes el problema. Es más bien el uso de un estado de tu situación actual o el estado de tu situación futura. Aquí podéis ver las fechas de lanzamiento y tipos de soluciones que son comúnmente utilizadas en el mundo de infraestructura como código, ¿vale? Con sus diferentes métodos y el enfoque que tiene cada uno. Nosotros, como hemos dicho, vamos a hablar sobre todo de Terraform, ¿vale? Que es declarativo y utiliza un método de push. Dicho esto, ¿qué diferencia hay entre infraestructura como código y todo como código? Pues si somos capaces de hacer esto para infraestructura y lo que nos ha dado la llave para llegar a este punto es el tener la capacidad de ser controlado por un API y poder hacerlo en código, pues hay muchas cosas que gestionamos como APIs. Es decir, configuración de componentes, en sí mismo el sistema de integración continua o el de despliegue continuo. Hay un montón de cosas que podemos abordar. Planteada esta pregunta y para ver la diferencia entre declarativo e imperativo, pues vamos a ver una cosa que no es código. O sea, es para que lo entendamos todos. Es una aproximación muy normal. Pues tenemos un equipo de DevOps que después de un arduo trabajo consigue hacer una release. Pues como nuestro equipo o nuestro squad es inferior a 6 personas y siempre con mascarilla, porque estamos como estamos, pues deciden ir a celebrarlo. 2 de ellos pues lo celebran demasiado. Entonces deciden irse a casa en un taxi. Da la casualidad que, llamémosle el integrante D y el integrante I, el D sigue una aproximación declarativa en todo lo que hace, no solamente en la programación, y el I pues sigue un poquito más la aproximación imperativa. ¿Qué hace el integrante D? Se monta en el taxi, dice a tal calle, tal número. El señor del taxi, que es muy inteligente y muy listo, pues se pone en el GPS la dirección y llega aquí. Nuestro compañero ha llegado a su casa y se ha despreocupado de lo que tenía que hacer el conductor. Un enfoque imperativo. Pues esto no pasa nunca, ¿a que no? Arranque que yo le indico. Y de repente, entre que va un poquito tocado y demás, pues se da cuenta de que hay un semáforo y dice a la derecha. Sigue conduciendo, ve que se pasa la autovía, se acuerda y, uy, ¿qué me he pasado? Vuelvo a la autovía. Por esta salida. Para aquí, para allá, pare que he llegado a mi casa. Un poco es el concepto. Tenemos un origen, que es montarnos en un taxi, un destino, que es ir a casa. Nosotros indicamos lo que queremos hacer, llegamos a nuestro destino o bien vamos paso por paso diciéndolo. ¿Esto cómo lo traduciríamos a código y por qué planteamos lo que sería el enfoque como una aproximación, no tanto dependiente del propio código? Pues esto es PHP, ¿vale? Y lo vemos como aproximación porque ahí tenéis un ejemplo. Nosotros queremos tener una lista de participantes, un array con los nombres de los participantes y una aproximación imperativa sería declarar dicha lista, hacer el array recurrente y meter uno a uno los nombres
o bien directamente sacar los valores del array y dejar que sea por debajo el propio sistema el que haga dicho proceso. Tomando esto como ejemplo, ¿vale? Luego lo vamos a ver más en profundidad, pero vamos a hacer un ejemplo con lo que sería en Terraform Enterprise registrar un módulo privado. El módulo privado lo puedes registrar manualmente o lo puedes hacer vía API. Pues si lo hacemos vía API, nosotros tenemos las 4 llamadas que nos crea el registro del módulo, nos crea la versión y nos lo pone en nuestro Terraform Enterprise o Terraform Cloud. ¿Vale? Una aproximación imperativa sería, pues estos son 2 clases en Go, la de la izquierda crea los módulos, la de la derecha los borra. Y si ya nos movemos un paso más allá, HCL es HashiCorp Configuration Language, ¿vale? Es el lenguaje que utiliza Terraform por debajo. Siempre tiene un enfoque declarativo, pero nos permite hacer excepcionalidades imperativas. Y el equivalente de esto sería, creamos un provider, hacemos la conectividad con nuestro fuente de los módulos, en este caso con un GitHub, ¿vale? Registramos los módulos que corresponden, que queremos crearlo, un comando. Queremos borrarlo, tenemos otro. Más o menos es para que veáis, una cosa es dependiente o no del propio lenguaje que nosotros elijamos. Esto trae mucha controversia y la verdad que es una pena porque si estuviésemos en persona seguro que todo el mundo tendría opinión. No he querido ni abogar por ventajas ni desventajas, son pinceladas de ventajas y desventajas de los dos enfoques. En cuanto a ventajas, declarativa, tiene un código más corto y eficiente, pero tiene una desventaja que en parte es difícil de comprender para personas ajenas a este tipo de enfoques. Es realizable con métodos no conocidos en el momento de programación. ¿Por qué? Porque está basado en una forma de pensar que no es habitual del ser humano, el estado de solución. Nosotros siempre desde pequeños se nos enseña tener un objetivo para acometer una meta. Y siempre estamos aquí, vamos a ir allí, vamos planificando cómo vamos haciendo y cómo vamos deshaciendo. Sobre todo la gente de operaciones, gente que se haya dedicado a ingeniería inversa, el pensamiento de te encuentras algo hecho, desconoces cuál es el origen y puedes llegar a hacer ese camino hacia atrás, es más fácil. Pero lo que sí nos hemos dado cuenta en todo este tiempo es que en el momento que nosotros intentamos afrontar o esperamos hacer una aproximación declarativa hacia la solución de un problema, a mí me ha pasado y a mucha gente, por mucho que quieras el pensar el qué, siempre la cabeza te va a decir el cómo. Por otro lado, las ventajas de imperativa, pues la aproximación imperativa es fácilmente legible. Es rápido de leer y de entender, pero por otro lado podemos caer en el error de irnos a un código espagueti. Si os acordáis de lo que hemos visto antes, pues 4 llamadas se nos convertían en dos módulos y luego en la aproximación declarativa reducía bastante. Es fácil de aprender en lo relativo a los comportamientos, pero tiene mayor riesgo durante la edición. ¿Por qué? Porque como nosotros controlamos secuencialmente el paso del algoritmo y los componentes que conlleva, podemos cometer el error, sin querer hacerlo a propósito, de llegar a provocar un fallo que desencadene que en otro proceso que sea subsecuente tengamos ese problema y se agrave. Es un modelo fácilmente comprensible para los principiantes. En contrario, hacia el estado de solución es la vía de solucionar el problema. Pero por otro lado, el mantenimiento puede bloquear el desarrollo de la aplicación, porque toda la lógica la tenemos contenida.
Entonces, la escalabilidad hay veces que se nos limita, sobre todo las famosas refactorizaciones cuando nos movemos de una versión a otra. Por aquí hay una pregunta, y perdonad que corte, pero me parece que está bien. Están preguntando si creo que es larga la curva de aprendizaje para Ansible y Terraform. La curva de aprendizaje de Terraform, por la experiencia que llevamos, la gente que ha pasado con nosotros en nuestros equipos y mi experiencia propia, es muy baja, es relativamente baja. La curva de aprendizaje para Ansible, es que yo lo veo como dos cosas diferentes. Un poco más adelante os lo explico. Ansible no deja de ser compatible con Terraform. De hecho, tenéis ejemplos de Packer con Bolt. Ansible, si no me equivoco, a partir de la versión 2.5 incluye ejemplos de Terraform y de invocación. Entonces, cuando tienes un montón de playbooks, hablando de Ansible, que los has estado ejecutando y que tu empresa o tu equipo está trabajando sobre ellos, lo que sí conlleva es un pequeño esfuerzo para esos Ansible, los vas a invocar desde otro sitio y los vas a orquestar de una forma declarativa, no te vas a bajar tanto. Pero eso, si queréis, se puede tratar en una sesión independiente. Yo sí creo que baja bastante la curva de aprendizaje, ¿vale? Dicho esto, y aunque nos hemos adelantado y me parece que voy un poco lento para el tiempo que tenemos, vamos a ver qué es Terraform. Pues Terraform es una herramienta multiplataforma basada en Go de modelado, codificación y provisión de infraestructura como código. Es agnóstica del entorno final donde se vaya a desplegar dicha infraestructura y tiene una aproximación declarativa y permite, como hemos dicho antes, una excepcionalidad imperativa, pero tratándola como excepción. Proviene de un proyecto open source que luego se comercializó, ¿vale? Estas son las estadísticas de la comunidad hace 3 días que extrajimos los datos. ¿Y en qué se basa? Pues básicamente tú tienes el core de Terraform y tú necesitas generar esos config files. Esta es mi casa. Entonces, yo tengo ese destino, configuro mis ficheros, tengo unos providers, que es lo que me dan esa agnosticidad, si existe, porque creo que me lo he inventado, del destino final, ¿vale? Sea diferentes cloud provider, sea IaaS, PaaS o SaaS, porque como veremos a continuación en el registry, tenemos proveedores tanto para IaaS como para PaaS como para SaaS. Puedes estar desplegando máquinas en Azure o en AWS, como puedes estar gestionándote un clúster de Kubernetes, como puedes estar configurándote un servicio de... Mientras que tenga una API y un ciclo de vida, puedes hacer un provider que tenga su uso, que es otra de las características de Terraform. Es muy modular. Entonces, lo puedes extender. El 95% más o menos del código es open source y está disponible. Si necesitas indagar un poco más, puedes ver incluso el código del provider. Pues como hemos dicho, tenemos nuestros ficheros de configuración, tenemos el core, que es el que interpreta estos códigos de configuración, y los providers, que a diferencia de Vagrant, en Vagrant los providers eran los entornos de virtualización, fuese VMware, VirtualBox, cualquier sistema de virtualización. Y aquí los providers es el destino final, que sería cualquier API que tenga un ciclo de vida. ¿Qué es importante aquí destacar? El mantenimiento del estado. El estado lo que nos aporta es, nosotros declaramos lo que tenemos, pero en el ciclo de vida de tu infraestructura
Si tú mantienes el estado, puedes sacar un diferencial de lo que tienes que aplicar o no. ¿Vale? Cuando tienes diferentes ficheros de configuración, sobre todo en empresas o en tu día a día, por necesidades funcionales del equipo, porque tienes segregación de tareas, porque necesitas los módulos, por así decirlo, es encapsulación de agrupaciones funcionales de los ficheros de configuración que tienes, que son reutilizables, y no tienes que estar generándote las llamadas dentro del config file a todos los procesos que tienes. Un poquito más adelante lo vamos a ver más en detalle. Luego nos aparece el concepto de provisioner. Este concepto de provisioner, a diferencia en Vagrant, los provisioner era, si recordáis, si lo habéis utilizado, Ansible, Chef, Puppet y los providers eran los de la virtualización. Aquí en Terraform los provisioners lo que nos habilitan es esa excepcionalidad imperativa. Es decir, cuando el provider no me provee la funcionalidad y, por ejemplo, tienes un API que tiene unos métodos que son condición sine qua non para continuar con tu día a día, puedes hacer una aproximación imperativa a través de estos provisiones que lo que nos van a aportar, ¿qué es? Pues hasta que la comunidad que gestione el provider o la empresa que lo gestione saque la nueva versión, no discontinuamos nuestro setup. Comandos, pues comandos destacables, habitualmente cuando inicias cualquier proyecto de Terraform y tienes tus ficheros de configuración, haces un init, que lo que te hace es inicializar el provider y cargarte la configuración dentro de la estructura de tu proyecto. Refresh es un comando que lo que te hace es te refresca el estado que tienes, bien sea un backend remoto o en local, con el estado actual del destino, ¿vale? Graph es el enviado método que no he visto utilizar mucho, pero te devuelve una gestión muy visual de las dependencias de tu proyecto y en muchas ocasiones resulta muy útil. Luego, lógicamente, cuando tú has inicializado tu proyecto, pues tú haces un plan. Ese plan lo que te hace es, mira el TF state, mira cómo está el destino final de ese provider y te saca las diferencias de lo que tienes que crear, tienes que borrar o tienes que modificar. Una vez hecho ese plan, hacemos un apply. Este apply lo que hace es una mera ejecución sobre el destino. Y el destroy, obviamente, pues te destruye la parte de infraestructura que tú quieres tener. En el momento que estás hablando de providers y módulos y que te estás gestionando tú arquetipos, por así decirlo, dentro de esos módulos, supongamos que hacemos un módulo que es una infraestructura tipo para el despliegue de una aplicación web, ¿vale? Pues eso lo contenemos en un módulo. Genéricamente lo tendríamos como un módulo asociado a un GitHub donde nosotros en el origen de ese módulo apuntaríamos al GitHub. Como hemos visto antes, en 2017 aparece Terraform Registry, ¿vale? Actualmente tiene 434 providers y 4.172 módulos disponibles. Se catalogan entre verificados y comunidad. Todo esto tú te puedes hacer tu cuenta para tus proyectos personales y puedes publicar los módulos, ¿vale? Es un registro público donde tienes tanto módulos y providers de la comunidad o de las propias empresas. ¿Qué valor añadido te aporta esto? Pues que si tienes al propio AWS haciéndote los providers de AWS, es el interés de AWS. Estoy diciendo AWS, como digo Kubernetes, como digo Azure, como digo Google Cloud. Cualquier empresa que provee esto como una commodity para poder hacer uso de su plataforma, va a darte el soporte de la propia comunidad. Y luego nos aparece, como hemos visto antes, en 2019, Terraform Enterprise. Terraform Enterprise nos ofrece orquestación centralizada, nos ofrece el tener un registro privado para esos módulos, porque obviamente habrá módulos que nosotros podemos publicar en Internet sin ningún tipo de problema, pero habrá otros que estarán limitados por razones obvias.
y queremos tenerlo en nuestro GitHub apuntado a nuestro registro privado. Te aporta un Role-Based Access Control o un control de acceso y una securización a nivel de equipos, organizaciones y los propios workspaces que tú estás gestionando dentro. Una de las cosas que también aporta, pues hay ciertas funcionalidades que requieren una serie de variables que si tú las estás utilizando en local, vale, pero en el momento que lo estás gestionando con diferentes equipos, necesitas ofuscarlas o encriptarlas para que no sean de disposición pública. Te provee un almacenamiento centralizado de los estados y el beneficio que tiene es que lo puedes tener on-prem siendo Enterprise o puedes consumirlo como SaaS en Terraform Cloud. Tanto GitHub como Terraform Cloud, no sé si lo sabéis, pero desde hace ya bastante tiempo para pequeños equipos o prototipado o proyectos personales, pues te ofrecen la posibilidad de utilizar sus funcionalidades con ciertas limitaciones. Y ahí van las ciertas limitaciones. Una de las cosas más importantes o de los valores que te puede aportar este Terraform Enterprise son las políticas de Sentinel. Son políticas que nosotros podemos aplicar a nivel de organización o a nivel de workspace, donde nosotros podemos restringir los tipos de instancia basado en el cloud provider. Podemos restringir que no se ejecute código cuyas máquinas virtuales no están dentro de un rango. Todos sabemos que esto también lo podemos hacer en el propio cloud provider como SCPs, como políticas, pero aún así, en una política restrictiva de seguridad, cerraríamos el grifo. Si te dejamos un campo, podemos aplicarle un nivel más con estas políticas donde nos aseguramos de hacer un refuerzo y que no llegue a salir del despliegue nuestro, del despliegue continuo. Lo he puesto así porque yo creo que esto tendría que ser, no hay tiempo para acometer todo, ¿vale? Y esto tendría que ser una cosa más específica de una sola sesión. No sé lo que opináis los demás. De hecho, el ejemplo que vamos a ver ahora nos vamos a basar en github.com, en el servicio SaaS público, que lo puede utilizar cualquiera, y el servicio de Terraform mío, que es el SaaS Cloud que provee HashiCorp en su versión gratuita. Como he dicho antes, cualquier API cuyos objetos tengan un ciclo de vida definido pueden ser interpretados como un provider. En cuanto a lo de Sentinel, no sé si habéis leído alguna vez los reportes de CloudThread que publica Palo Alto Networks, ¿vale? Sobre el diseño ese que hemos visto antes de infraestructura como código. Añaden ellos un paso lógico, el otro sería DevOps, pues este sería DevSecOps, el escanear para incidencias de seguridad. En este reporte que es público y os lo podéis descargar de su web, se ve que muy errados no estamos cuando el 37% de la adopción y uso de IAC se hace sobre Terraform, ¿vale? Y luego ese ratio de IAC inseguro es de parsear todos los repositorios que están públicos y encontrar configuraciones como máscaras promiscuas tipo 000/0, dejarte claves, cosas que no pasan, pero que nos encontramos, lamentablemente. Ellos lo que están exponiendo ahora mismo es gestionar el ciclo, como hemos visto antes, pero añadir unos escaneos, ¿vale? Ahora mismo tienes el Git Guardian y una serie de cosas que, de hecho, si hacéis for del repositorio que hemos hecho nosotros, os llegará un correo diciendo que tienes expuesto un token. Y no es así, es en el template que se llama token, pero está vacío. Entonces, todo esto, ¿cómo puedes hacer la aproximación para securizar este entorno de integración continua? Y es una pincelada porque esto sería meternos casi en demagogia.
Pues si tú quieres securizar todo lo que vas a subir a tu repositorio de código fuente, por ejemplo, GitHub tiene plugins que ya te evitan hacer un commit cuando tú tienes metidos tus claves cuando tienes metidas tus claves en tu código. Tú tienes también, si os fijáis, hemos puesto en la parte de HashiCorp Sentinel, en la parte de despliegue continuo, que también se puede utilizar el TFE como una herramienta de despliegue continuo, y luego la parte de lo que sería compliant, yo por lo menos lo veo más como herramientas externas tipo Dot9 o Envision que te puedan auditar ya la infraestructura que tú tienes puesta. ¿Vale? Estos son solamente pinceladas, ya os digo que Sentinel, seguridad y demás, esto se merece una sesión aparte y centrada porque está muy abierta a discusiones y es bastante interesante. En cuanto a los entornos de desarrollo, por así decirlo, entendiendo entornos incluso a los equipos y tipos de proyectos que nos afrontamos, pues como todo en esta vida empezamos por un proyecto individual, que puede ser un prototipado, puede ser una idea lúcida que tenemos mientras que estamos en el salón de casa y nos sentamos a hacerla, donde lógicamente cuando empieza a funcionar y lo puedes sacar a una comunidad open source o tienes un amigo con el que quieres colaborar, o bien puedes empezar a hacerle crecer en el proyecto individual, como eres tú mismo y lo tienes en tu máquina, pues puedes tener un GitHub local, o sea, un Git local, puedes gestionarlo, pero de integración continua y despliegue continuo como que no encaja mucho para una cosa rápida. En un proyecto colaborativo donde ya te entra más de un desarrollador, pues lógicamente ya depende de un VCS. Como os digo, nosotros por uso y hábito vamos a utilizar GitHub. Terraform también soporta Bitbucket, tiene varios proveedores. Y el ALM, que sería el Application Lifecycle Management, que sería el entorno de CI/CD, porque lógicamente lo puedes conectar a un Circle CI, lo puedes conectar a un CloudBees, eso a tu elección. Y luego ya, pues imaginaros que tenemos ese proyectito que hemos hecho, se lo hemos enseñado a nuestro jefe y nuestro jefe dice, qué majo que ha salido esto. Vamos a asumirlo aquí dentro. Pero aquí dentro de la compañía tenemos segregación de tareas donde nos encontramos diferentes equipos que van a trabajar sobre ello, con lo cual seguimos necesitando ese VCS, necesitamos nuestro CIC y podemos aportar la orquestación con Terraform Enterprise. Si nosotros hacemos esta progresión desde que se me ocurre en el sillón de casa hasta que esto ya ha cogido un volumen que necesitamos darle escalabilidad y continuidad al proyecto, pues cada cambio de modelo, estos pequeños pasos que tenemos, pues implica tiempo, refactorización, formación. Y aquí lo que nos planteamos nosotros en un momento dado es, vamos a darle una vuelta de tuerca. Si le damos una vuelta de tuerca a IAC, nos sale que es todo como código, o EAC en inglés. Si sumamos el repositorio de GitHub y sumamos el Terraform Enterprise, tanto uno como el otro nos da posibilidad de hacer nuestras pruebas en entornos públicos gratuitos, que no tienes que hacer un desembolso para ver que esto es viable. Con lo cual podemos, desde una perspectiva de un proyecto de IAC, del tirón, de cero, vamos a ver si somos capaces de aplicar esa teoría de EAC arrancando un proyecto de cero pensando a mayores. Nos vamos a un proyecto empresarial. ¿Por qué decimos nos vamos a mayores? Porque tanto Terraform como GitHub te provee la misma API con pequeñas diferencias funcionales para on-prem como para el servicio SaaS. Es decir, el 90% de las cosas que pruebes en un entorno SaaS, te vas a asegurar que cuando llegas a on-prem funciona. Y con esto evitamos el problema famoso de en mi local funciona.
Como íbamos diciendo antes y lo he comentado al principio, en el modelo del simplificado, el método científico, pues tú te realizas una pregunta que la hemos hecho, es la que hemos hecho con anterioridad, realizas una investigación de fondo, que es un poco el resumen que hemos hecho, y construimos una hipótesis. Hipótesis a base de experimentos, podemos llegar a elevarlo a una teoría. El principio de parsimonia o la teoría de la navaja de Ockham nos dice que en igualdad de condiciones la explicación más sencilla suele ser la más probable. Quitándonos de extremismos, ahí tenéis lo que dijo Aristóteles sobre la virtud, que es una disposición voluntaria adquirida que consiste en un término medio entre dos extremos malos, uno por exceso, otro por defecto, pues vamos a hacer una hipótesis constructiva. Vamos a coger ese término medio y vamos a intentar demostrar una aproximación híbrida declarativa con excepcionalidad imperativa como enfoque para un proyecto de infraestructura como código o de todo como código, utilizando como lenguaje HCL de Terraform. ¿Por qué? Porque vamos a orquestar directamente pensando a mayores para luego no perder el tiempo en hacer esa granularidad. Cuando nos afrontamos a esto, como hemos dicho antes, nuestro cerebro tiende a pensar en el cómo. Entonces, cuando yo quiero pensar en el qué tengo y qué quiero tener, ese origen y destino, si nosotros pensamos en el cómo, nos encontramos que no tengo nada y quiero tener al mínimo, como mínimo, una organización con los repositorios en mi VCS y una organización con mis workspaces enlazados entre sí, almacenando los estados y poder gestionarlo. Primera aproximación que hacemos todos, pues nos vamos, nos hacemos nuestro esquema mental y pensando en ese cómo, vamos a hacerlo manualmente y lo automatizamos. Pues esto es toda la serie de tareas y aún faltan, ¿vale? De los pasos manuales y los saltos que tendrías que ir dando de un entorno a otro, de una herramienta a otra. Tú vas siguiendo los pasos y cuando vas a ejecutar los workspaces, en nuestro caso, dices, a ver, pero si yo he creado ya, aunque sea como EAC, como todo como código, esos repos y esos workspaces, cuando yo subo el código, ¿qué tengo? Pues esa interdependencia de los pasos que seguimos en un proceso de instalación de este estilo, lo que nos lleva inconscientemente ese cómo es a lo que nosotros denominamos, o hemos venido a denominar, el paradigma del huevo y la gallina. Empiezas a darle vueltas. ¿Qué es lo que automatizo primero? ¿Cómo lo automatizo? Que llega un momento que por automatizar lo automatizado al final no hacemos nada, ¿vale? ¿Cómo afrontamos esto de una manera un poco más lógica? Hemos dicho que pensamos en el qué, con mi origen y mi destino. Pensamos en el qué y, si veis, la cabecita está al revés porque es ir contra natura. Vamos a hacer un planteamiento de solución, ¿vale? ¿Qué quiero tener? Pues lo mismo que quería tener antes. ¿Qué me salen? Dos dependencias de dos providers que voy a utilizar en este caso en Terraform, que va a ser el de GitHub y el de Terraform Enterprise. Primera dependencia que me sale, yo tengo que autenticar esos providers, ¿vale? Lo cual ya ahí tengo un prerequisito. Necesito algo para autenticarlos. Dentro de cada provider o cada módulo que yo quiero construir, pues voy a necesitar tener uno donde construya toda la organización, equipos y repositorios, porque estamos pensando en un proyecto que va a ir a mayores con segregación de tareas, ¿vale? Y vamos a hacer la parte de Terraform con la organización, la conexión con el VCS, los equipos, los workspaces, las variables y los estados, que quiero que sean los mismos estados de los que yo estoy ejecutando. El método de crear organizaciones, como en on-prem, o sea, en un GHE, en un GitHub Enterprise, sí está disponible en la API, pero en la parte de SaaS no, pues el provider no lo tiene disponible. Entonces me salen los prerequisitos. Necesito los tokens de TF de GHE y necesito una organización en GHE creada. ¿Por qué? Porque no puedo crearla. Lo he puesto en amarillo lo del tema de los estados porque ahora mismo el provider pues, no te permite el seccionar el estado porque
cómo pongo yo el estado y subo el estado de lo que tengo. El API sí te lo permite, el cliente sí te lo permite, pero lo que es el mismo provider no te lo va a permitir. Vamos a utilizar los provisioners, vamos a hacer esa aproximación híbrida o imperativa. ¿Qué necesito cuando tengo dos cosas? Pues necesito un fichero de configuración que sea el que me orqueste lo que va a tener por encima. Si son dos módulos, pues necesito otro que me vaya orquestando los pasos que voy componiendo. A lo que llamamos comúnmente como Bootstrap, ¿vale? Y tiene que ser, como hemos dicho antes, reproducible y repetible. Bueno, pues vamos cortitos de tiempo, pero hasta aquí la teoría. Y ahora vamos a meternos... Hay una pregunta por aquí que dice que si HashiCorp es para asegurar que la IAC no tenga vulnerabilidades a la hora de desplegar en cloud. No, no he dicho eso. Lo que he dicho es que Terraform Enterprise te provee de una herramienta que es Sentinel, que lo que te aporta en gran medida es el cubrir gaps que por haber intentado hacer más laxas las reglas a nivel de Cloud Service Provider, AWS, Azure, Google Cloud, si tú dejas la horquilla más abierta, puedes ir subsecuentemente cortando esos accesos o esas medidas desde el propio Terraform Enterprise. O sea, es complementario a lo que tienes. Al igual que los plugins de GitHub son complementarios a lo que tú, todas las SCPs, políticas de seguridad que pongas en tu destino o que pongas en el propio TF, porque te evitan el hacer un commit y publicar código con valores que no son de hecho esperados a publicar. Vamos a ir a la parte de... Bueno, como veis, esta es la organización que hemos creado de SunExperts, donde podéis encontrar, le hemos llamado EAC Manager, ¿vale? Esto es público, podéis hacer fork, probarlo, de hecho os invitamos a que lo hagáis, abrir incidencias, utilizarlo bajo vuestra discreción, hacer con ello lo que queráis, es un ejemplo, ¿vale? Aunque veáis que tenemos módulos GHE y TFE o estructurado como tales, al fin y al cabo no los vamos a ejecutar como módulos. Esto puede evolucionar en iteraciones, se puede añadir funcionalidades, es un ejemplo para lo que nos acontece, que al fin y al cabo es el caso de uso y la prueba que vamos a realizar. Nosotros nos bajamos este código, tenemos un template para las variables, ¿vale? Yo ya me lo he puesto. Si veis, nosotros tenemos las buenas costumbres de añadir en el git ignore los ficheros de variables para que por accidente no se nos vayan al git, ¿vale? No lo voy a enseñar el contenido por razones obvias, porque son token de nuestras organizaciones que hemos creado y demás. Y luego, como hemos dicho en los prerequisitos, tenemos una organización en GitHub de la cual hemos creado un token que se hace propietaria de dicha organización. Y tenemos en Terraform Cloud una cuenta en blanco de la cual hemos obtenido un token, ¿vale? No tenemos absolutamente nada. Si nosotros empezásemos nuestro proyecto, tendríamos que empezar a hacer los commits al código de allí, venirnos aquí, enlazar uno, hacer las cosas para poder llegar a ejecutar desde cero ese proyecto de IAC. Pues, como he dicho antes, estos, como veis, se podrían consumir como módulos desde este Bootstrap, ¿vale? Pero como nosotros queremos subir el estado del propio Bootstrap y de la propia instalación que estamos haciendo, esa aproximación imperativa la conseguimos ejecutando los provisioners, ¿vale? En este caso tenemos los local exec que lo que hacen es, si yo ejecuto, y ahora lo veréis, cuando ejecute el código, vamos a tener aquí un estado que va a ser el del propio Bootstrap, que es el que podemos utilizar para crear o borrar el propio Bootstrap, lo que estamos haciendo, pero luego queremos que se ejecute dentro de este módulo para que este estado aislado sea el que subamos. Con lo cual ya tenemos a la vez asumida la creación.
no me enrollo más y vamos a ver. Esto puede ser susceptible del efecto demo, pero espero que no. Como os he dicho antes, estamos al nivel de la carpeta del EAC Manager, ¿vale? Estamos aquí. Si nosotros aquí miramos el contenido ahora mismo, vemos que estamos a la altura del raíz, inicializamos nuestro entorno de Terraform, ¿vale? Nos lo ha inicializado, tenemos dos providers, ¿vale? Nos salen las versiones que estamos utilizando y ahora aquí, como veis, tenemos ya la carpeta de Terraform. Esta carpeta es la que crea con los plugins de nuestra configuración, pero no tenemos ni tf-state ni tenemos absolutamente nada, ¿vale? No nos ha variado la ejecución de ese comando. El Terraform Plan, como os he dicho, se va al destino, mira a ver qué es lo que tiene y te dice, pues mira, voy a añadir 8 recursos, 0 los voy a cambiar y 0 los voy a destruir. Como veis, aquí te sale un más, una virgulilla o un menos en rojo cuando va a borrar, más es que añade y virgulilla es cuando va a modificar, ¿vale? Este es el plan de lo que sería nuestro Bootstrap, donde en nuestro Bootstrap creamos los TF-bars para ejecución local, luego cogemos los estados, los subimos y orquestamos esos módulos que tenemos aquí. Si nosotros ahora, y crucemos los dedos para que esto funcione, hacemos un comando apply, nos está diciendo lo mismo que el plan, con lo cual podemos confirmar qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Nos pide autorización para hacerlo o confirmación de su uso, le decimos que sí. Como veis, bloquea el estado, nos aparece ya un Terraform State y como veis ya va creando los TF-bars de cada componente, bloqueando y generando su estado. ¿Para qué? Para en el momento que se haya ejecutado, nos lo sube a nuestro entorno de pruebas. En esta organización no hay repositorios. Ya nos han aparecido los repositorios con el código, nos ha aparecido un equipo que hemos llamado admin, ¿vale? Que es el que va a administrar la organización, donde a su vez tenemos casualmente el código que ha generado esto, ¿vale? Si nos vamos a la parte de Terraform, bueno, está todavía en ello, pero... Y actualizamos, no teníamos nada. Ahora vemos que tenemos la opción de elegir una organización y dentro de dicha organización ya tenemos, por un lado, vamos a ver si ha acabado, está en ello. Tenemos los dos workspaces que hemos creado, que son los que van a orquestar sus homónimos en código, que son los repositorios que tenemos aquí, ¿vale? Y nos van a permitir desde ese mismo código crear nuestros entornos, tanto en GitHub como en el TF, con lo cual estamos a su vez demostrando que es viable todo como código. Esto ya ha acabado, nos ha aplicado 8 recursos, entonces ahora nos vamos a este Terraform, vamos a refrescar, nos vamos, tenemos nuestra conectividad con dicha organización ya establecida, tenemos en nuestros workspaces nuestras variables seteadas o asignadas ya, donde, como veis, las que son sensitivas ya no las podemos editar, solamente permite añadirlas, pero no permite que las obtengamos, las que la verdad no son indiferentes, que no tienen ningún dato sensitivo, pues las ponemos públicas para la gente que vaya a utilizarlo. Y a su vez ya hemos generado el webhook contra nuestra rama de nuestro repositorio. Es decir, cuando nosotros hagamos un commit sobre la rama que está mirando,
ya automáticamente nos va a desencadenar el plan dentro de este workspace. Y lo más importante de todo, tenemos el estado de la ejecución que lo hemos subido. Entonces, si nosotros ahora mismo hacemos un queue, encolamos este plan, ¿vale? Y todo va bien, volvemos a decir, vamos a poner... Uy, perdón. Nos dice que no hay cambios en la infraestructura. ¿Por qué? Porque existe lo que tenemos. Lo mismo nos debe pasar con el propio OTF. O sea, es la pescadilla que se muerde la cola. Nos hemos subido el estado, tenemos configurado nuestro control de versiones. Esto nos tendría que decir que no tenemos ninguna cosa que tengamos que aplicar, pero ya está reconociendo y mantenemos el estado de nuestro propio entorno de infraestructura como código. ¿Vale? Hasta ahí todo, pues mira, aquí lo hemos hecho. ¿Qué haríamos a continuación? Pues imaginaros que nosotros estamos en esta organización y decimos, bueno, pues me va a llegar un proyecto, lo voy a hacer a través del portal para evitarnos el paso de hacer el clon, hacer una rama, hacer el pull request y demás. Más que nada porque me estoy pasando ya de tiempo, lo siento. Entonces, esto no es muy recomendable, obviamente, no hemos integrado con un CI ni un CD, pero es que es muy largo y muy amplio y para una demo se nos puede ir demasiado largo. Si yo ahora mismo, esto es lo que nos crea repositorio, vamos a crear un repositorio. Nosotros cogemos este bloquecito de aquí que nos crea el repositorio, le quitamos la dependencia porque este no va a depender de nadie, ¿vale? Le vamos a cambiar el nombre por razones obvias y vamos a poner, por ejemplo, Sun Express. ¿Vale? Hasta aquí todo bien. Esto lo habríamos hecho con nuestro procedimiento con Flow, bajando, haciendo nuestro pull request, subiéndolo, lo que pasa que nos llevaría un ratillo. Por eso atajamos por aquí. No es recomendable. Porque, por ejemplo, esta se me habría pasado. Que tendríamos que cambiar el nombre porque si no nos va a decir que está duplicado. ¿Vale? Nos lo revisamos un poquito. Lo subimos en un segundo. Hemos hecho el commit. Dentro de este ya nos aparece nuestro último commit. Y si todo va bien, como veis, por arte de magia ya ha detectado dicho cambio, ha llegado a nuestro workspace y tenemos la ejecución donde se nos dice que en el plan, con lo que teníamos y lo que tenemos, pues que necesitamos añadir un repositorio más. Pues nosotros decimos, vale, lo confirmamos. Ha añadido el repositorio y nosotros indirectamente no hemos añadido equipo ni nada, pero vamos, indirectamente ya hemos dado provisión de esto donde cualquier desarrollador puede hacerse un clon que tú le hayas dado permisos, puede hacerse un clon, puede editar, empezar a trabajar sobre su código. Y tú, desde el propio código, te has configurado tu entorno. ¿Qué beneficios nos aporta este tipo de situaciones? Primero, nos ayuda a demostrar que el todo como código es viable. Os recomiendo y os agradecería muchísimo si os bajáis el código, lo probáis y encontráis cualquier cosa, os vuelvo a repetir, es un código de ejemplo. Esto puede sufrir modificaciones, ha sido probado en Windows, Mac y en Linux, con lo cual puede funcionar en cualquier plataforma. Y básicamente lo que tenemos es, vamos a ver el caso contrario, venga, como último ejemplo antes de las preguntas, porque al final Alba me va a echar una bronca a mí porque me estoy alargando. Vamos a coger y lo mismo que hemos hecho, pues nos lo vamos a quitar de en medio. Venga, pues ahora ha acabado el proyecto y yo no quiero seguir
gestionando dicho proyecto. Tenemos nuestro comité hecho. Automáticamente lo ha detectado. Y nos dice que va a destruir uno. Pues le decimos, pues vale, yo quiero borrarlo, pues lo borro. Acabamos de cargarnos un repositorio, si no ha desaparecido. Que no llegamos a venderle el producto a nadie ni a conseguir una comunidad para que esto evolucione y seamos capaces de hacerlo crecer hacia un entorno empresarial, un modelo ya que tengamos que aplicarle Sentinel, que tengamos que reforzar estas políticas. Como nosotros hemos guardado aquí mismo, como podéis ver aquí, el estado de nuestro propio Bootstrap, pues deshacer el camino andado debería ser tan fácil como decirle, me has añadido 8 cosas, si no nos equivocamos, nos tendrá que decir, veis el menos y que está en rojo, que va a cargarse, va a destruir 8 cosas, donde nosotros nos las destruimos, y si nos vamos aquí, pues nos encontraremos que si refrescamos la página, y ya ha funcionado, claro, vamos a darle un tiempecito. Está en ello, ¿vale? Ya no encuentra la organización, nos hemos quitado la organización, hemos deshecho todo el camino de la parte de Terraform, está con la parte del GH Manager y TF Manager, nos ha destruido los entornos. Si refrescamos aquí, nos ha desaparecido el equipo, nos han desaparecido los entornos y lo tenemos ya. Es muy escueto, os digo, el código está ahí, utilizarlo a vuestro propio criterio y discreción, ayudarnos a intentar sacar una teoría y dar viabilidad a esta teoría. Y básicamente el alcance es este, era cómo iniciar un proyecto desde cero y creemos que yendo a mayores hacia un modelo colaborativo ahorramos bastante tiempo y de paso aprendemos a gestionar nuestro propio proyecto de IAC como EAC. Pues como ya hemos pasado, ahora si queréis y hacéis el favor, si os conectáis o podéis poner el teléfono con la cámara en este QR y os redireccionará a Slido, ¿vale? Y os aparecerá, es para proponeros el tener un poquito más de interacción y como hay muchos temas que nos hemos dejado cogidos con alfileres, pues también una de las preguntas es, aparte de lo mal que lo he hecho, que podéis evaluarlo sin problema, uno de los objetivos es saber qué es lo que más os interesa para intentar organizar los próximos meetup y hacia qué nos vamos a enfocar más en este mundo de la infraestructura como código. Entonces, si hacéis el favor de ir, vamos a dar un tiempecito para ir haciendo el favor de ir dándos de alta y demás para que inicialicemos las encuestas y tal. Si no, podéis entrar en slido.com y con este código también accedéis, si no queréis hacerlo desde un móvil, ¿vale? Veo que ya han entrado 39 personas. Vamos a pasar al turno de preguntas, si os parece, mientras que acaba la gente. Bueno, esta es la URL del repositorio, ¿vale?
es público, lo podéis utilizar. Abajo tenéis datos de contacto, si queréis, soy poco original, con lo cual tanto en LinkedIn como en GitHub como en Telegram, si ponéis @chemapolo, soy yo. Mi correo originalmente es chemapolo@gmail.com. Cualquier tema que veáis o que queráis que hablemos, estoy a vuestra entera disposición para que lo hablemos y vamos a revisar un poco las preguntas que tenemos. Pues hay poquitas, no hay muchas. ¿Qué opinión tengo sobre Terragrund? Para añadir características que Terraform nativamente no provee, como por ejemplo la creación del primer bucket S3 para backend de los estados. Volvemos otra vez a lo que hemos visto antes de el paradigma del huevo y la gallina, ¿vale? Si inicialmente necesitas un S3 para almacenar los estados, teóricamente también, sobre el ejemplo que hemos utilizado nosotros ahora, habríamos necesitado hacer individualmente los procesos y subirlos. Hay más aproximaciones. Nosotros, en el caso que nos compete ahora mismo, es el poder realizar toda la orquestación desde el código. Entonces, hemos hecho la orquestación, hemos subido los estados y no ha habido ningún problema. O entendemos que no ha habido ningún problema. Entonces, el backend original, si te haces un bootstrap y ese bootstrap genera el bucket y a su vez tú estás gestionando ese estado, evitas el tener que generar ese backend. No sé si me explico. Es que para el caso concreto que me has preguntado, Terragrund lo veo excesivo solamente para el tema de los buckets iniciales, ¿vale? Porque el estado, al fin y al cabo, el estado, al fin y al cabo, tú lo gestionas y eres tú el que lo tienes. Si tú te haces un bootstrap primero donde gestionas eso, ejecutas y tú lo subes después, no necesitas herramientas externas. No sé si me he explicado, pero si no, de todas formas, podemos acometer las diferencias entre Terragrund, podemos meternos también con Terratest, podemos ver comparativas, pero eso ya sería más comparativa del producto. No sería ciertamente el plantear desde un modo agnóstico el si es viable o no IAC o dar un inicializador de tu proyecto de IAC. Pero si queréis, ningún problema. Que también hay preguntas por aquí, por Slido. A ver, un segundo. ¿Solo se usa Terraform para entornos de DevOps? No, como hemos dicho antes, cualquier API cuyos objetos tengan un ciclo de vida es susceptible de tener un provider, con lo cual ya no es solo DevOps. Tú tienes vamos a ver, un Infoblox. Un Infoblox es un DNS, ¿vale? O un servicio DNS SaaS. Tú puedes gestionarlo desde ahí. Tú tienes, por ejemplo, un firewall, ya sería de XSecOps, pero tú tienes un firewall, un checkpoint, tú te pones tu provider de checkpoint y gestionas tus configuraciones desde ahí. Entonces, no solamente se limita a DevOps, infraestructura y demás. Por eso hemos querido hacer la aproximación hacia Everything as Code, ¿vale?
Por aquí pregunta si la encriptación de variables sensibles que comentabas es característica de TFS a través de HashiCorp Vault o es otra cosa. Si no yo recuerdo mal, HashiCorp Vault es otro producto de HashiCorp que es muy bueno y tiene un montón de capacidades, pero en este momento no, es a nivel de TFE, que yo sepa, pero es que yo no soy de HashiCorp, entonces creo que no es con Vault, pero no lo sé, ¿vale? Eso habría que darle una vueltecilla. ¿Hay alguna forma de modificar el TF State utilizando Terraform Enterprise? Si queremos una única fuente de verdad, o un single source of truth, que dicen los ingleses, y nos basamos en el TF State, modificar el TF State a mano yo no lo recomendaría. Intentamos evitar la intervención manual. El hacer cosas a mano puede ser un poco complejo. ¿Vale? Pues nada, lo dicho, espero que os haya interesado, que os haya gustado